¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a ver rápidamente la solución del examen parcial del día de ayer. Entonces hubo dos modelos de examen y a continuación se van a mostrar los ejercicios que aparecieron ya sea en un modelo o en el otro modelo. Entonces, para un examen venía este problema, donde aquí teníamos que determinar el valor de P y el valor de K para que este sistema de ecuaciones tuviera base solución dada por estos dos vectores elegidos. Entonces acuérdense que les dije que este tipo de problemas se refiere a el espacio nulo, ¿no? Entonces, si ustedes comprendieron bien el espacio nulo, les remarqué varias veces que cuando ustedes tienen una matriz y lo multiplican por un vector y el resultado les da 0, entonces este vector está en el espacio nulo de la matriz A. Entonces, estos dos vectores están en el espacio nulo de la matriz que surge de aquí, de este sistema de ecuaciones. Entonces, para resolver este problema, una forma muy fácil fue hacer lo siguiente. Aquí está la matriz asociada al sistema de ecuaciones. Aquí lo multiplico por un vector del espacio nulo y como sé que este vector está en el espacio nulo, pues el resultado me va a dar 0. Entonces aquí haciendo las operaciones, por ejemplo, de aquí la segunda fila por esta columna me quedaría 4 menos 4, 0. Entonces, por ejemplo, la tercera fila por la columna me daría P más 6, y entonces eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces de aquí ya obtengo P, ¿no? De aquí P, entonces P me quedaría igual a menos 6. Ahora, de la misma manera, multiplico esta matriz, pero ahora por este vector, ¿no? Y como ese vector está en el espacio nulo, entonces esta matriz por ese vector me va a dar 0, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo hago la multiplicación de la segunda fila por la primera columna, me quedaría menos 6 más K igual a 0. Entonces de aquí despejo K, ¿no? Y entonces K es igual a 6. Y entonces ese era el valor de K y este era el valor de P. Entonces hubo un problema similar para el otro modelo de examen. Noten ahora acá, aquí está la letra P y aquí está la letra K. Pero se resuelve igual como lo hicimos previamente, ¿no? Es decir, la matriz asociada al sistema de ecuaciones la multiplico por este vector que está en el espacio nulo. Y de aquí, por ejemplo, de la tercera fila puedo ver que esto me quedaría menos 1, bueno, P más 0 más 1 va. Esta tercera fila no me da información, pero por ejemplo de la segunda fila, ¿no? Sería menos 4 por 1 medio, me da menos 2, 6 por 0 me da 0 y K por 1 me da K. Y bueno, entonces de aquí ya despejo K, ya que esto es igual a 0, entonces en este caso K es igual a 2. De la misma manera, ahora multiplico esta matriz, pero por este vector. Y entonces aquí tomo la tercera fila por este vector y me daría menos 3 más P igual a 0. De aquí despejo P y entonces el valor de P es igual a 3. Y bueno, así se resolvían ese tipo de ejercicios. Nuevamente el punto clave era recordar ese concepto de una matriz por un vector. Si me da igual a 0, ese vector vive en el espacio nulo. Entonces aquí, como ya tenemos los vectores del espacio nulo, aproveché esa información para conocer el valor de K y el valor de P. Bueno, venía otro modelo similar, pero ahora con P aquí, con K acá. Y bueno, haciendo el mismo procedimiento, por ejemplo aquí de la segunda fila, puedo ver que K es igual a 4. Y de aquí puedo ver de la primera fila que sería 2 por 0, 0. Aquí serían 3 por P. Y aquí sería menos 3 igual a 0. Y entonces de aquí tengo que P es igual a 1. Y bueno, creo que venía otro modelo que aquí está, ¿no? Y haciendo el mismo procedimiento,
De aquí, por ejemplo, de la primera fila, observo que P va a ser igual a -1, de que este por este me da 1 y este por este me da P, despejando IP me da -1. Y de acá puedo ver, por ejemplo, que sería 3 medios por K más 6 igual a 0. Y entonces despejo K, entonces me quedaría -12 entre 3, quedaría -4. Bueno, en el examen también venía un problema relacionado al espacio nulo de algunas matrices. Entonces en este caso aquí tenemos esta matriz, que quizás a algunos de ustedes les tocó este problema. Y bueno, haciendo Gauss-Jordan y todo el procedimiento que vimos en clase, pues iban a concluir que el espacio nulo estaba dado por estos dos vectores linealmente independientes. Y bueno, entonces les decían o les pedían qué vector de las opciones que les daba el examen, qué vector estaba en el espacio nulo. Entonces, noten que como estos dos vectores son LI, yo puedo construir un vector a partir de ellos dos. Es decir, por ejemplo, si a este vector lo multiplico por 3 y a este vector lo multiplico por 6, el resultado me da este vector. Y como este vector surge de estos dos vectores, entonces ese vector también vive en el espacio nulo de esta matriz. Y lo pueden corroborar multiplicando esta matriz por este vector, les va a dar el resultado 0. Y bueno, pues de aquí pueden surgir muchos más vectores. Por ejemplo, si ustedes en vez de multiplicar este vector por 3 y este vector por 6, por ejemplo, multiplican a este vector por 3, bueno, dejan el 3, pero este vector lo multiplican por 12, entonces el resultado, al momento de hacer la suma, les va a quedar 4, menos 3, 3 y 12, ¿no? Que también venía como una opción de respuesta en el examen. Y bueno, a otras personas les tocó esta matriz, y de la misma manera que en el caso anterior, si hubieran utilizado aplicaciones, hubieran hecho el proceso a mano, iban a deducir que los vectores LI que están en el espacio nulo de esta matriz son estos dos. Pero por ejemplo, si estos vectores, si a este vector de aquí lo multiplican por 12 y le suman el resultado con este vector multiplicado por 12, el resultado les queda este vector. Y como este vector es combinación lineal de estos dos vectores, entonces este vector también está en el espacio nulo de esta matriz. O bien también pudieron haber, por ejemplo, multiplicado por 6 a ese vector y le pudieron haber sumado 12 multiplicado por este otro vector, y entonces el resultado, bueno, les va a quedar, aquí les quedaría entonces, bueno, les pueden quedar diferentes combinaciones. Y entonces de eso se trataba este ejercicio, ¿no? Dadas las opciones que tenían ahí en el examen, o sea, la opción A, la opción B, etcétera, pues hubieran probado, ya sea con una calculadora o a mano, multiplicar esta matriz por cada una de las opciones que venían ahí y ver a ver cuál opción multiplicada por la matriz les daba el vector 0. Y bueno, ya después de eso, posiblemente se hubieran cuestionado por qué salía, que con esas opciones que tenían de respuesta, por qué salía el vector 0 multiplicado por la matriz. Y bueno, el detalle estaba aquí, en esto de combinación lineal. Y bueno, también venía este problema de conjuntos LI o conjuntos LI. Entonces aquí aplicando el criterio del determinante, aquí sacando el determinante de estos tres vectores, igualando a 0, nosotros podemos conocer ahí la condición para el cual el conjunto es LB. Entonces, me queda el determinante así, y noten, para que esto sea igual a 0, entonces coseno de kpi más 1 tiene que ser igual a 0. Entonces miren, por ejemplo, si ustedes ponen k igual a 1,
k igual a 1, entonces les quedaría coseno de pi, y coseno de pi es menos 1. Entonces ese menos 1 con este 1 se cancela, y por lo tanto menos 18 por 0 pues me da 0. Sin embargo, también pueden poner k igual a 3, y entonces ahí tendrían coseno de 3pi, pues coseno de 3pi también es menos 1, y entonces también cumple esta igualdad. O bien k igual a 5 también cumple esa igualdad, o sea, daría coseno de 5pi también es igual a menos 1, etcétera, ¿no? Entonces noten que hay soluciones infinitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces aquí k puede ser igual a 2 por n más 1, ¿va? Donde n es un número natural. O sea, n puede ser 0, 1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, noten si ustedes ponen n igual a 0, les queda k igual a 1, y noten que les da menos 1 el coseno de pi. Si n es igual a 1, tienen k igual a 3, y noten, y etcétera, ¿no? Entonces, aquí estaba la respuesta. Muy bien, también estaba este problema, donde aquí la diferencia es que aquí aparecía el 2, y bueno, otros números de aquí. Si ustedes sacaban el determinante de este problema y lo igualaban a 0, les quedaba este problema, ¿no? O esta ecuación por resolver. Y noten aquí también, ¿no? Aquí tenemos este detalle, ¿no? ¿Para qué valores de k? Este seno de k por pi más 1, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de esos valores sería k igual a 3 medios, ya que el seno de 3 pi medios pues me da menos 1. Pero también el valor de k igual a 7 medios. Noten, como estoy dando vuelta, o sea, está la circunferencia, aquí son pi medios, aquí, y si le doy la vuelta hasta acá, acá serían 3 pi medios, ¿no? Entonces si me voy así. Entonces si le voy dando vuelta y vuelta y vuelta, pues voy a obtener muchas soluciones también, ¿no? O sea, k igual a 11 medios, etcétera, ¿no? Entonces todo esto se puede compactar como k igual a si aquí son 3 y aquí son 7, hay una diferencia de 4, ¿no? Entonces, y es 3, ¿no? N igual a 0 me da 3 medios, n igual a 1 me da 7, n igual a 2 son 8, 9, 10, 11, ahí está. Entonces, esta era una de las soluciones que venía ahí en las opciones, ¿no? Sin embargo, sí, hay otras soluciones, ya que el seno es una función impar, pero en fin, bueno, entonces esta opción venía ahí también en el examen, ¿no? Y bueno, pues acuérdense que voy a revisar mucho procedimiento, ¿no? O sea, si no llegaron a la respuesta correcta, pues no se alarmen, el procedimiento tiene mucho peso. Y bueno, en algunos modelos de exámenes venían preguntas de falso y verdadero, y entonces esta era una pregunta, ¿no? Si tenemos un conjunto de dos vectores en el espacio de 3 dimensiones que son independientes, entonces si yo agrego un vector más a este conjunto, el conjunto seguirá siendo linealmente independiente. Eso es falso, ¿no? Si ustedes agregan un vector más a ese conjunto de vectores, debe de cumplir el criterio de que el determinante, en ese caso, como ya tienen 3 vectores, o sea, como ya al momento de agregarle este vector a este conjunto, como m es igual a 3, entonces ya pueden aplicar el criterio del determinante. Entonces, sí y solo si esto va a ser verdad si el determinante es diferente de 0. Sin embargo, ustedes pueden agregar un vector v3 aquí, que es linealmente dependiente de estos dos vectores, entonces el determinante les va a dar 0. Ahora, este problema
Este problema decía que si tenemos un vector con ciertas coordenadas y una base, si las coordenadas de ese vector en términos de la base B son las mismas coordenadas que la base canónica, entonces la base B es la base canónica. Eso es falso, eso es completamente falso. Y les voy a dar un ejemplo nada más, ¿no? Noten, por ejemplo, aquí tenemos esta base. Noten que no es la base canónica. Aquí tenemos este vector, ¿no? Noten que este vector, sus coordenadas en esta base, sería lo siguiente, ¿no? Pues aquí el determinante es 1 y la matriz inversa sería 0, 2, menos 1, 1, multiplicada por ese vector, menos 1, 1, el resultado me da 0, menos 1 y menos 1 más 2 es 1. Noten, las coordenadas de este vector en esta base son las mismas coordenadas que en la base canónica, entonces esto es falso. Y podría poner otros ejemplos. Y bueno, ya para terminar, en esto de falso y verdadero, dice lo siguiente: sean A y B dos matrices de la misma dimensión, si ambas matrices tienen el mismo espacio nulo, entonces ambas matrices son equivalentes, es decir, la matriz A puede ser obtenida mediante la matriz B por un factor o viceversa. Y este problema es muy avanzado. Noten que si ustedes tienen una matriz A y vamos a ponerle componente A1, componente A2, si esta matriz de 2 por 2 tiene espacio nulo, entonces acá la segunda fila debe de ser un múltiplo de la primera fila, ¿no? Es decir, K por A1, K por A2. Y así al igual una matriz B, ¿no? Si tenemos una matriz B cuya fila 1 tiene estas componentes, para que tenga espacio nulo, la segunda fila debe de ser un múltiplo de la primera fila, si no, no tiene espacio nulo. Entonces, noten si estas dos matrices comparten el mismo espacio nulo. Vamos a suponer que el espacio nulo es no sé, vamos a poner este vector, S1, S2. Noten, este vector pues cumple la condición de que ya sea multiplicado por esta matriz o por esta matriz, me va a dar 0, ¿no? Igual a 0, o bien B por S igual a 0. Entonces, si uno hace la multiplicación descomponiendo estos con estas componentes, pues le va a quedar, por ejemplo, A1 por S1 más A2 por S2 igual a 0. Y también para B, ¿no? O sea, quedaría B1 por S1 más B2 por S2 igual a 0, ¿no? Entonces noten, si yo despejo de aquí a 1 y acá despejo B1 y hago la división, entonces me quedaría, por ejemplo, A1 sobre B1 va a ser igual a menos A2 entre B2, ¿no? Entonces miren, aquí hay unas relaciones equivalentes, ¿no? Es decir, hay un factor de por medio. Por lo tanto, si estas dos matrices tienen el mismo espacio nulo, entonces efectivamente, ¿no? La matriz A es proporcional a la matriz B. O bien, si ustedes quieren poner A, sería igual a un factor por la matriz B. Entonces este resultado es verdadero. Bueno, entonces estos fueron los modelos de exámenes y bueno, los modelos de pregunta que vinieron allí en el examen. Entonces por el día de hoy es todo. Saludos, gracias.